Muy buenas chicos y chicos, bienvenidos a este nuevo episodio de Me Ciego con Cabeza. Hoy traigo a alguien súper interesante y seguramente habéis escuchado hablar de ella porque en redes sociales ha dado un boom y un boom muy necesario. Tenemos aquí a Tamara Contreras, UCI para Todos, en Instagram, que es una UCista de Menorca, ahora se va a presentar ella, y recientemente estuvo en la Comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados defendiendo algo que es muy necesario, que es una calidad de vida normal para el colectivo sanitario y sobre todo en este momento para los médicos. Entonces, bienvenida Tamara, cuéntanos un poco quién eres. Gracias, Carlos. Ya no se trata de defender ni calidad de vida, sino el sueño, porque aquella jornada con la Comisión de Sanidad fue por la Alianza por el Sueño y se trataba de defender la necesidad que tenemos de descanso y de dormir. Sí, algo muy necesario porque, claro, o sea, Muy tú como básico. básico, o sea, es lo saludable, o sea, dormir es Ya. algo necesario, o sea, podríamos ponernos a hablar de cortisol, de todo el tema hormonal, pero es algo que todo el mundo entiende que es necesario. Entonces, cuéntanos un poco, bueno, tú eres UCista en Menorca, estábamos diciendo, ¿cómo llegaste ahí? Si, ¿cómo fue tu proceso hasta llegar a UCI? ¿Cómo te sentías antes y cómo te sientes ahora? Pues yo la verdad que cuando empecé a estudiar medicina no sabía qué especialidad quería hacer, simplemente me gusta la medicina y ya está. Y yo lo hice en Sevilla, porque yo soy de Sevilla, aunque ahora esté en Menorca desde hace ya pues 12 años o 13. Y, y sí que en las prácticas ya en el hospital, en cuarto, quinto, ya roté por la UCI y sí que ahí vi, vale, esto es lo que a mí me gusta, ¿no? En ese momento, cuando tienes veintipocos años, tú no piensas en nada ni de calidad de vida, o al menos en mi caso no fue así. Yo creo que ahora que estamos más interconectados con las redes sociales y los médicos más jóvenes pueden escuchar a los más mayores, pues quizás sí que ya se tenga en cuenta lo que va a pasar dentro de 20 años o cómo te vas a sentir tú con 43, con familia y con otras necesidades, ¿no? Y otras aspiraciones. Entonces yo en ese momento pues decidí ir a hacer intensivos, lo tenía clarísimo. Para mí, bueno, es mi especialidad, es la que más me gusta. Y por aquel entonces, como te digo, con esa edad, con esa energía, sin tener otra cosa que hacer que estudiar y trabajar, pues bueno, las guardias eran lo que había y uno no se paraba ni a pensar en estoy cansado o lo estabas, pero claro, al día siguiente podías dormir 1000 horas, ¿no? No tenías ninguna obligación, al menos en mi caso, que era afortunada en ese sentido, no tenía otras responsabilidades. ¿Qué pasa? Que luego ya, pues bueno, van pasando los años, la vida va cambiando, nosotros vamos envejeciendo, aunque seamos jóvenes, pues ya no son 20 años, eso es lo mismo que cuando salimos de marcha y decimos, antes salía un día y no pasaba nada y ahora necesito 3 para recuperarme, ¿no? En una noche de fiesta, pues con una guardia es igual, sobre todo porque ya llegas a tu casa y tienes que llevar una casa adelante, una familia si la tienes y ya empieza a pesar mucho y a plantearte, pero esto que hacemos es normal, porque como se ha normalizado, no te paras ni a pensarlo. Pero ya ese momento sí que ha llegado. Claro. Es que esto que dices de llevar la familia adelante, es un tema que hemos normalizado el hecho de dormir habitualmente fuera de casa porque estás en una guardia 24 horas, porque claro, yo lo hablaba con amigos, ¿no? Que no son sanitarios y ellos duermen todas las noches en su cama o ya sea solos con su pareja, pueden hacer planes porque tienen unos horarios fijos, porque bueno, más allá, la vida de residente es verdad que es formación, que digamos que eres el último del escalón, pero de adjunto muchas veces tú no sabes las guardias que vas a tener, por ejemplo, seguramente en Navidad, ¿no? Entonces, Claro. para organizarte es complejo, porque una persona de un trabajo normal y corriente sabe sus horarios, más o menos sabe cuándo va a tener que trabajar, cuándo no, cuándo se puede ir de viaje, cuándo no. Tú las vacaciones también las coges en función de lo que puedas, Pues, ¿no? exacto. Más que nada es que todo gira en torno a las guardias. Tu vida entera depende de cuándo tienes guardia. Entonces, cualquier evento, cualquier cosa que quieras hacer, te invitan, no sé, se casa alguien de tu familia, tus hijos tienen algo tal, bueno, no sé, voy a mirar si tengo guardia, es lo primero. Y luego, con 6, 7 guardias al mes, es muy fácil que o al día siguiente tengas guardia, o ese día tenga guardia, o estés saliente de guardia. Entonces siempre estás limitado. Es como, uff, que al día siguiente tengo guardia, no puedo trasnochar, prefiero estar descansado, o tengo guardia, o uff, es que voy a estar saliente y yo no estoy para nada, no voy a disfrutar. Entonces es más de medio mes
que gira en torno al hospital, más después la jornada ordinaria de cada día, ¿no? Entonces, cuando tienes familia, o no hace falta tener familia, ¿no? Pero bueno, que en la vida hay más cosas, por mucho que nos apasione la medicina. Pues todo es, espérate que no han salido las guardias, ¿no? Y cuando salgan, ya veremos. Entonces, estamos muy, muy, muy condicionados y te pierdes muchas cosas. Claro, porque luego la siguiente pregunta que te voy a hacer es cuéntanos cómo es una guardia de UCI, porque es verdad que UCI o intensivos es intensivos, es decir, ahí no va un paciente que le duele una pierna un poquito, le va a un paciente que su vida probablemente dependa de tu actuación, ¿no? Tanto a las 3 de la tarde como a las 5 de la Claro. mañana. Pero claro, estabas hablando ahí un poco, ¿no? De la guardia, preguardia y posguardia. Claro, es que lo que la gente no entiende es que tú el día de preguardia tampoco te apetece ir a cenar fuera y llegar a la 1 de la mañana, Mm. porque claro, al día siguiente tienes que madrugar y estar 24 horas y el día de posguardia eres un cadáver y el día siguiente a la posguardia, no sé si tú compartes esta opinión, Sí. es cuando peor estás. Es como que, Dios, Yo estoy tengo peor que ir en a el trabajar. 2. En el día 2 estoy bastante peor. Hoy es mi día 2, por decirlo, ¿no? Y yo Ánimo. ayer que estaba saliente de guardia, cuando me fui a dormir, dije, mañana voy al hospital otra vez. Pero claro, había salido por la mañana. Esa misma mañana era como no tengo sensación de haber salido nunca. Eh, y claro, y lo que decían, ¿no? El día antes, pues claro, prefiero estar descansado porque no sé qué me espera. Claro, es la incertidumbre de la guardia. Tú en la UCI la puedes tener llena y tener una guardia tranquila y tener solo un paciente y ser un infierno, ¿no? Porque es un paciente crítico que necesita de toda la atención y de no te puedes separar de él. Y puedes estar tranquilamente y me llama mi familia, bueno, la guardia bien, y en media hora es como, ha habido un tráfico, tengo dos tal, no puedo, no puedo cenar, no me llaméis, no, y se acabó. Es ese estado de alerta también el que nos consume mucho. O sea, no es un descanso cuando decimos, sí, he dormido 3 horas, tal, pero ese descanso, ¿cómo es ese descanso? ¿Sabes? Tú estás alerta. O sea, Sí, no es un sueño ni reparador, ni mucho menos. sí. Además es que el tema de la guardia es que, claro, mucha gente dice, ah, vosotros dormís, lo que tú dices, y una leche. O sea, a lo mejor te metes en cama a la 1, pero a lo mejor a las 2 te llaman solo para decirte, oye, ¿puedo ponerle esta medicación al paciente? Ya te corta el sueño. O te Sí. despiertas raro porque no es tu cama, ¿no? Mm. Es un descanso completamente que no es reparador y No, de y te hecho, vas a dormir, entre comillas. Yo siempre le digo a mis compañeras, a las enfermeras, oye, me retiro ya, ¿no? Me voy a la habitación, que más que nada lo que quieres es tumbarte. mm, Claro, que tú me empiezas, o el paciente del 6 va a entrar en edema agudo de pulmón, ya verás. Entonces ya llamo, oye, ¿por qué no le vas poniendo tal? Y repasas todos los pacientes. Luego, en el caso de la UCI, la habitación está dentro normalmente de la unidad. Escuchas el respirador y dices, me voy a levantar porque el respirador no para y tal, a ver si necesitan algo. Bueno, no hay una desconexión con el trabajo nunca, aunque duermas. sí, eso es lo que también, ese estado de alerta que es lo que tú te levantas al día siguiente de una, o sea, de una guardia, imagínate que duermes 3 horas y no eres capaz de dormir porque tienes tanta adrenalina, tanto cortisol, tanta de Dios, has estado atento a tantas cosas que yo por lo menos, por ejemplo, hoy estoy de saliente de guardia y estoy fresco. Claro, eso sí, a las 6 de la tarde, cuando Pero acabemos esto, después es terrorífico y es muy perjudicial para nuestra salud, muchísimo. Además, ya hay estudios o sea, que no debería hacer falta que haya estudios que demuestren esto, ¿no? Somos personas, somos humanos, hay un ritmo circadiano, ahora uno tiene que estar despierto, ahora tiene que descansar. Nosotros lo rompemos por completo y no de manera casual, sino que de manera periódica, continua, cada mes se rompe y eso nos afecta a nivel neuroendocrino, a nivel autoinmune, a nivel... es más que evidente. porque cuéntanos ahí, y cuenta la gente, porque ya lo hemos hablado un poco tú y yo, ¿cuántas guardias como adjunta? ¿Vale? Que es lo que tú dices, ya tienes X años, ya has trabajado, es decir, tienes tu familia, tienes tus responsabilidades, no sé, tienes que ocuparte de más cosas. Tu trabajo es tu trabajo, al fin y al cabo, no es tu vida. ¿Cuántas estás haciendo y cómo es el tema de la gestión? Depende de la plantilla, por supuesto, pero lo normal, nosotros, por ejemplo, hacemos unas 6 guardias al mes. Eso cuando está la plantilla completa. Después, para irnos de vacaciones, como puede ser la Navidad o en el verano, pues hemos llegado a hacer este verano pues 10 guardias en un mes. O sea, si antes decía que el día antes estás condicionado, el día de la guardia no existe y el de después tampoco, pues el mes entero viviendo para trabajar. Y en ese momento ni piensas en dinero, al menos en mi caso, ¿eh? Me da igual lo que me paguen. Para mí no tiene precio, para mí no tiene precio.
Entonces hacer 10 guardias es absolutamente, es una locura y lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque hay que cubrir el servicio, ¿no? Y hay que cubrir, los pacientes no tienen culpa de la gestión sanitaria y son los que nadie va a dejar un servicio. De momento hasta hoy ninguno lo hemos hecho, ¿no? ¿Qué pasa? Que después eso crea el ritmo de vida que llevamos y de trabajo tiene consecuencia a nivel de clima laboral entre compañeros. ¿Por qué? Pues porque si uno se pone malo y dice no puedo ir a trabajar, eso repercute al otro que va a tener que hacer su guardia. Y al final, el que lo hace bien, el que se cuida y dice yo estoy con 39 de fiebre, no puedo ir a trabajar, resulta que es el malo, ¿no? A ojos del otro. No, no, aquí hay que estar con fiebre, con diarrea, con vómito. Yo hice una guardia con un holter porque tengo una taquicardia supraventricular y hacía 5 años que no tenía ningún episodio y hace un par de meses tuve uno a las 2 de la mañana que tuve que llamar al 061 porque, bueno, no iba con Valsalva bien y vino el cero a casa. Mi situación a 180 de frecuencia cardíaca era, pero que mañana tengo guardia. O sea, era con las compañeras del cero, es que tengo guardia. Y yo a las 8 de la mañana estaba en el hospital, ¿eh? De guardia. Después de haber pasado eso, que sabes que, y además más tú, que te quedas súper agotado, yo tenía un cansancio allí con mi holter puesto, 24 horas de guardia. Si no hago la guardia, lo tiene que hacer una compañera mía, que está igual de cansada que yo y también tiene mil cosas. Al final, somos una especie de autónomos sin serlo, pero somos unos autónomos encubiertos porque nos tomamos la gestión sanitaria como nuestra, como que la obligación de estar ahí es nuestra y tenemos que dar ese servicio y es nuestro, ¿no? La dirección y la gerencia ni se entera. Nosotros lo arreglamos para estar ahí. Claro, es que eso que dices es una gran definición. A ver, somos nuestros propios autónomos, porque es lo que tú dices. O sea, yo a la guardia del día, o sea, yo tuve guardia el lunes, estamos grabando esto un jueves, y tuve guardia el miércoles. Yo el miércoles me encontraba mal, tenía fiebre, tenía mocos, o sea, yo estaba peor que pacientes que tuve que Claro. atender. Pero claro, que son las 7:30 de la mañana. En cualquier otro trabajo llamas a tu jefe y le dices, mira, hoy no puedo ir. Y te dirán, bueno, le parecerá mejor o peor, pero no vas porque no se acaba el mundo. Pero yo que llamo a las 7:30 a mi compañero residente que a lo mejor tenía planes con su novia para ir a comer y le digo, oye, colega, que vete tú, que yo estoy mal, ¿no? Es lo que es esa sensación. Y seguro que si yo no fuera a trabajar, lo que tú decías, es que este mira, no sé qué, yo tengo ido a trabajar con, Temblando, con 40 grados, que me faltaba una pierna y tenía que ir arrastrándome, ¿sabes? Como que se ha creado ese clima que primero la gente está quemada en todas las especialidades, yo creo, por la sobrecarga, pero luego ese clima de, pues mira, yo me estaban disparando a la pierna con bolas de goma y seguía llevando el eco hasta urgencias. O sea, es como que la gente se retroalimenta es en muy ese tóxico, es sufrimiento. súper tóxico y hay que romper ese, ¿no? Esa forma de hablar, ese idioma que hemos establecido de aquí hay que morir, ¿no? Y yo creo que esta generación, vosotros, ya estáis trayendo otra manera de respirar, otra manera de vivir y otra manera de entender la medicina y no somos menos profesionales, ni tenemos menos vocación, ni somos victimistas. No. ¿M? Si ponemos límite, o sea, somos la generación que pone límite. Claro, es que lo que tú dices, a mí yo me he encontrado con típicos médicos, sobre todo son perfil más médicos, hombres, así mayores que te dicen, pues yo cuando tenía tu edad vivía en el hospital. Y digo, pues muy mal, macho, porque, o sea, yo me encanta la medicina y cualquier paciente que atienda yo, a la hora que sea, le voy a decir, oiga, ¿de dónde es usted? Le cuento algún chiste o algo así para que sea más ameno el acto médico, ¿no? Pero claro, fuera de cuando salgo de guardia, cuando estoy fuera del hospital, esa es mi vida, de verdad, ¿no? Entonces creo que hay que, lo que tú dices, normalizar que es un trabajo, aunque trates la vida de personas, que es lo más importante que hay, al fin y al cabo, pero es un trabajo. Pero todo eso tiene su explicación y yo intento entender cuando yo leo o escucho discursos rancios, ¿no? Ya carcomidos, como los de algún compañero que se ha pronunciado, que yo no le, o sea, ya está, o sea, yo digo siempre, vas a echarle cuenta a mediodía, viendo día entero, ¿no? Eso se dice en mi pueblo. Nada, adelante con lo nuestro, ¿no? Pero intento entenderlo porque tiene su explicación. Eso es como cuando tu abuela te dice, pues la tele, yo antes veía la tele en blanco y negro, solo había dos canales. Bueno, sí,
Estamos de acuerdo, pero ahora no. Entonces hay quien sigue con ese discurso. Pero ¿de dónde venimos? Claro, los hospitales que conocemos hoy no eran los hospitales de los años 50, ni 40, ni 60 en España. Para empezar, en los hospitales en esos años, los 40, 50, era un sitio a quien nadie quería ir al hospital, porque eran hospitales, eran centros de beneficencia, eran para los pobres. Los médicos iban a pie de cama, iban a las casas. Entonces, en España estaban esos centros de beneficencia y quienes estaban allí eran los estudiantes de medicina, porque los médicos de plantilla eran muy pocos y se iban a sus privadas. Entonces, ¿quién estaba allí? El estudiante, y estaba horas y horas y horas, gratis. Claro, pero estamos hablando de la sociedad de la España de los años 40 y de los años 50. Ya en los años 60 se empieza a modernizar la medicina en España y hay médicos que se van a Estados Unidos y de allí copian el modelo MIR. Dicen, oye, en Estados Unidos el médico aprende a pie de cama, y Mm, entonces se empieza a Cuéntame. introducir el modelo de formación con la práctica, que sería el sistema MIR, que ya se instaura en los años 70 en nuestro país. Claro, médicos había muy poco. Y esos Mm, médicos venían, ya de pronto el hospital se empieza a concentrar pacientes y a convertirse en un centro de tratamiento, de medicalización, de investigación, de ciencia, y entonces ya es el hospital moderno en España. Pero venimos de ese centro de beneficencia, de pobreza, donde los estudiantes de medicina se pasaban la vida. Entonces ya empieza el sistema MIR, pero no estaba regulada la guardia, sino que tú ibas al hospital y bueno, ya saldrías. Por fin en los años 70 un grupo de médicos se deciden a denunciarlo, a que esas horas sean reconocidas, a que sean retribuidas, pero se inventan la hora complementaria, que ese es nuestro mayor lastre. Y eso es lo que el Ministerio de Sanidad en este momento, su objetivo es acabar con eso, con la hora complementaria, porque nosotros somos profesionales fuera de lo normal. Tenemos nuestra jornada ordinaria, nuestra jornada extraordinaria, pero lo que más hacemos es jornada complementaria, que es una jornada que no tiene límites, que la coletilla es lo que necesita el servicio. Por eso tú tienes que hacer 10 guardias, 8, 12 o las que sean, porque no hay límite. Y aparte no cotizan, esa hora no existe. Es como las calorías vacías del alcohol, es que no existe. Y eso se inventó en los años 70 y estamos en 2024 y nos lo tenemos que tragar. Que es una barbaridad, porque claro, al fin y al cabo yo tengo el cálculo, tengo una aplicación que me dice cuántas horas trabajo a la semana y al mes. Entonces, claro, la jornada laboral normal son 40 horas por semana, 160 al mes. Y yo de media estoy en 235 como Claro. poco. Y dices, a ver, que estoy trabajando el 50% más de lo que marca la ley. Y es Ujú. como, es algo normal, son 5 guardias. Mm, Claro, pero imagínate yo aquel día en el Congreso, que en mi mesa, la que yo participé, lo que estaban hablando las personas que hablaron antes de mí era, no, porque la jornada semanal, 37 horas y media, claro, yo le decía, me va a explotar la cabeza, porque 37 horas y media es una guardia mía larga, que te quedas hasta ¿sabes? Hasta Sí, las tantas y al día siguiente, entonces yo ya hubiera hecho mi jornada, ¿no? Ya está hecha. Ah, no, que es hora complementaria. Para mí es difícil porque, o sea, difícil. Yo he sido directora médica, entonces he estado del otro lado en el sentido de a un compañero tener que decirle, es que es hora complementaria. Cuando me estaban recriminando, he hecho esta semana 70 horas, claro, yo me tenía que regir por la ley, por lo establecido, por el estatuto marco. Por eso lo primero que hay que conseguir es modificar el estatuto marco. La hora complementaria hay que eliminarla. Y es lo que la ministra de Sanidad habló conmigo en aquella reunión, ¿no? Que el objetivo era eliminar la hora complementaria. No, no sabéis lo importante que es eso. Lo va a cambiar todo. claro. Porque, o sea, el concepto de hora complementaria es diferente de hora extra, ¿no? Además tiene Claro, una retribución completamente diferente. la hora complementaria se paga a menos que la hora ordinaria. O sea, el negocio es maravilloso para la administración. Wow. Y además, además no es voluntaria, es obligatoria. O sea, que es una trampa totalmente. La hora extraordinaria, pues tú es voluntario, ¿no? Pero claro, cómo garantizo yo que siempre haya un médico de guardia? Haciéndolo obligatorio, que nadie se pueda negar, ¿no? Bueno, yo creo que ya en los años en los que estamos, ¿no? Y la sociedad que tenemos, podemos buscar otras fórmulas para garantizar eso. Es que dicho así, claro, yo no tenía esta información tan clara. Dicho así, es que es.
es una estafa. O sea, es como, Totalmente. voy a obligarte a trabajar más barato de lo que trabajas normalmente. Pero para los compañeros de aquel momento, que ya fueron muy valientes, ya era algo. Porque de la otra manera es que ni se pagaba, ni se reconocía, ni sabían cuándo iban a salir. Entonces Wow. ya fue un avance. Pero claro, es que no ha habido ningún tipo de movimiento, ningún tipo de avance desde aquellos años hasta hoy. ¿Por qué? Pues ya lo sabéis. O sea, para empezar, dentro del propio sector, dentro de los médicos, siempre va a haber una parte que va a estar en contra. ¿Por qué? Pues porque nuestro sueldo de médico, el que pensamos que nos merecemos, pues por haber tenido un expediente académico pues de sobresaliente, por haber sacado una selectividad buenísima, un MIR, pues mis años la selectividad, una carrera de 6 años que es súper dura. De hecho, alguna vez leí que era la carrera más dura que había. No digo que otras sean durísimas, pero bueno, que es difícil, ¿no? Un MIR a 5 años de especialidad y de pronto tu sueldo base son 1.200 euros. Ajá. A día de hoy, hablando en euros, pues eso, tú dices, yo me merezco mis 3.000, mis 4.000 y tal, pero eso es a costa de 220 horas. Cuidado que Exacto. yo no gano mucho, yo trabajo mucho. Eso, es que claro, yo, por ejemplo, como residente, y ahora ya me voy a meter el final porque no quiero que sea, quiero que se queden píldoras claras, que va a ser básicamente cómo lo cambiamos, pero como residente yo este mes cobré 2.500 euros y dices, oye, tengo 27 años, recién cumplidos, no está mal, para lo que ¿Qué hay no habrás está mal, echado? pero claro, he echado 235 horas, es decir, que más o menos he cobrado 10 euros y 20 céntimos por hora de trabajo, que incluyendo horas nocturnas con la responsabilidad que tenemos, que es diferente limpiar un cristal, con siempre diciendo que es un trabajo súper necesario, por supuesto, pero que, claro, si una persona que limpie un edificio a las 4 de la mañana, estoy seguro que cobra más por hora que yo cuando a lo mejor tengo que intubar a un paciente porque está en edema agudo de pulmón y si no, en 5 minutos tendré que decirle a la familia, mire, se ha muerto. Es que el sistema de pagar por horas es muy injusto, ¿no? Porque yo creo que es más un tema de competencia, porque en nuestro trabajo hay mucho estrés, hay mucho sufrimiento, hay mucho nivel de responsabilidad, hay una formación continuada y hay mucho sufrimiento cuando te equivocas, que somos segundas víctimas, que ese concepto hay que aprenderlo desde bien jóvenes, que somos segundas víctimas, que sufrimos mucho y qué precio se le pone a eso. Por horas, pues no es lo mismo estar sentado en un ordenador haciendo algo, ¿no?, repetitivo tal que el trabajo que tenemos entre manos, ¿no?, con personas. Y, Y como, ya para terminar, tú, como persona que haya llegado hasta ahí, hasta el Congreso, que es algo bastante importante, ¿qué podemos hacer y qué puede hacer cualquier persona que escuche este podcast o, no sé, para hacer algo, para realmente cambiar las cosas? Claro, aquí hay dos cosas. Uno, yo creo que era muy importante sacar a la luz este problema, sobre todo porque la gente no lo sabe, la población no lo sabe, no sabe cómo trabajamos, no sabe en qué condiciones trabajamos. De hecho, por más que lo diga, no sé si a ti te pasa, pero en mi entorno la gente no se entera. Es como estoy de guardia, pero ya no trabajas hasta dentro. No, mañana trabajo, ¿no? O, pero todavía estás en el hospital, pero si te vi por la mañana. No, es que claro, es que estoy de guardia. Entonces, eso es porque a nadie le entra en la cabeza que estemos haciendo lo que hacemos, ¿no? Entonces yo el día que decidí hacer la petición en Change, que lo hice en un saliente de una guardia muy mala, mi intención no era conseguir cambiar nada, sino, oye, esto tiene que saberse. Cuando uno va al hospital de madrugada, tiene que saber que el médico que le está atendiendo está allí desde las 8 de la mañana, porque yo no soy igual de simpática, de empática, de humana a las 5 de la mañana que a las 10, ¿no? Cuando estoy fresquita, vengo de casa y a las 5 ya voy a que no se me escape nada y ya no puedo más. De hecho, a veces te da cosa que la gente te vea pues con el pelo mal puesto, con mala cara, te va, yo por el pasillo voy así como, "Ay, que no se me vea tan chunga, ¿no? Que estaba tumbada y no quiero que me vean cara de que me estoy durmiendo". Entonces, la población es importante que se tome este problema como un problema de salud pública. Si nosotros estamos mal, no podemos dar un buen servicio. Entonces ya entramos en la deshumanización. ¿Y de dónde viene la deshumanización? Vamos a humanizar nuestra jornada y nuestra vida y nuestro trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer algo? Visibilizando y hablando sin miedo. Aunque tengamos el discurso del médico de 60 años al que le ha criado
un médico que viene de aquellos hospitales, ¿no? Que viene de aquellos hospitales en los que se entraba y no se salía, que esa ha sido su forma de vivir, pero estamos hablando de 40 años, vamos a dar un pasito, ¿no? Pues no tener miedo a decir, oye, esto no puede seguir así, yo estoy cansado, porque hay mucho megalomaníaco en la profesión, ¿no? Y nunca están cansados, jamás. Bueno, pues maravilloso para ti. No soy débil por estar cansada, lo que soy es una persona, ya está. Entonces, el no temer a poner límite, hablarlo, decirlo en voz alta y sobre todo seguir manteniendo la presión, ¿no? Es muy importante. Hay que seguir ahí, pam, 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 haciéndonos ver. Sí, pues yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que no sea quede en algo anecdótico, sino que se No debería. reivindique, se reivindique, se reivindique. Y es lo que tú dices, al final, muchas veces ves en las noticias, fallece tal persona por una negligencia médica. Y claro, la gente que está metida en el ajo dice, a ver, el término negligencia médica se Mm, puede coger con pinzas, ¿no? Porque si tú tomas una decisión a las 5 de la mañana, probablemente a las 3 de la tarde, mm, perfectamente despierto, con un cafecito encima, a lo mejor tomas una decisión completamente diferente porque que no sí. estás con todo, ¿sabes? Yo, por ejemplo, en cardio tenemos que hacer ecocardiografías a prácticamente todos los pacientes. Yo a las 3 de la tarde, vamos, te veo hasta la insuficiencia mitral más pequeñita, pero a lo mejor a las 5 de la mañana estoy medio tal y se me pasa algo que dices, wow, pues tenía un trombo en el ventrículo y ahora tiene un ictus, ¿no? Y dices, Dios, y a lo mejor lo grabas, grabas la imagen y al día siguiente la ves y dices, ¿Cómo no macho, lo vi? pero si es que esto lo ve mi primo pequeño y no sabe lo que es un trombo. Pero claro, Ujú. porque es que la persona no es la misma a las 8 que a las 5 de la mañana, ¿no? Y eso hay que ir dándole y yo cada vez que veo noticias de eso, porque más le gusta mucho a la gente pues, atacar al colectivo médico, en algunos casos con razón, en la mayoría yo creo que no, hay que poner siempre en contexto, ¿no? Bueno, y que es un problema, y además que es muy complejo de solucionar, es que esa es la cuestión, aunque estamos todos de acuerdo en que es imposible, claro, ¿qué pasa? Se dice que no hay médicos, no hay suficientes médicos, ¿dónde están los médicos? Yo misma estoy haciendo un máster para en cuanto pueda salir de la administración pública, salir de mi trabajo. Me preguntan mucho, ¿volverías a hacer intensivos? Por supuesto que sí. ¿Lo harías a día de hoy? Sí que lo haría, pero a sabiendas que esto es como un jugador de fútbol o un deportista de élite, que tiene una edad, que esto se va a aguantar un tiempo. Después tienes que tener un plan B y eso nadie nos avisa. Claro, no hay suficientes médicos. ¿Dónde tienes a los médicos? Fuera, con sus privadas, tal. Tienes que recaptar a la gente y evitar que se vaya. Entonces, es muy difícil de solucionar por eso pero hay que ir buscando medidas intermedias, como pueden ser eso, las guardias de 17 horas, que tanto se criticaron, de 17 horas quería decir entrar a las 3 de la tarde, que ya cambia mucho, pero mucho. O sea, ya tú has estado en tu casa o lo que sea, o la doble libranza que llaman, que es que el día que sales muerto no es tu día de descanso, sino el posterior. Todo eso al final son consultas que se cierran, quirófanos que se cierran, porque si tú no vas, ese día tenías paciente citado. Claro, nuestro descanso siempre tiene una repercusión en la población. Se necesitan aumentar plantillas. En fin, es que es tan difícil, pero hay que ponerse manos a la obra y mientras tanto hay que intentar que descansemos, porque si no hay especialidades que va a ser muy difícil mantener a la gente ahí, como la mía, por más bonita que sea. Mm, eso es cierto, y además cada vez, bueno, aquí en todos los hospitales que conozco y mismamente en mi hospital, la calidad de vida de UCI, por ejemplo, mucha gente se está yendo a hospitales privados porque les ofrecen una Claro. vida normal, entre comillas, con guardias o lo que sea, pero que tú dices, pues 6 guardias al mes y solo tienen sus días de guardia, ¿vale? Son guardias 24 horas, pero tienes luego tiempo para Sí, descansar días de y, descanso. Hay claro, gente que se va al 061, la extrahospitalaria. ¿Por qué? Pues porque tienen un número de guardias establecido que sigue siendo una locura. Pero después tienen tiempo para recuperarse. Es que nosotros no tenemos tiempo para recuperarnos. Siempre claro, vamos a... Y tú eres súper joven. Échate 10 años, ¿no? claro, no, Y no, sí, cuando vamos. llegas a casa y están tus niños esperándote. Mamá, 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 mamá. Que tú dices, me estalla la cabeza. Mamá, siempre estás cansada. Eso me dicen mis hijas a mí. Siempre tienes sueños, siempre Bueno, pues sí, hija, Y tú siempre tienes te... toda la razón. Pues ha sido un placer tenerte aquí, Tamara. Espero que toda la persona que escuche esto lo escuche hasta el final y que se dé cuenta de que no es una queja banal, sino que es por el bienestar de todos. Es decir, si nosotros estamos bien, el resto de la gente va a estar mucho mejor.
y que ojalá, pues poniendo todos nuestro granito de arena, acabemos consiguiendo algo y algo digno. Espero que tú lo disfrutes. Yo doy por hecho que yo ya no veré el fin de la guardia como médico en activo. Yo creo que es así, ¿no? Ojalá me equivocara, pero espero que tú sí que lo disfrutes. Bueno, pues esperemos que lo disfrutemos los dos, si no yo, y que las Eso, generaciones que vengan detrás, pues que lo puedan exacto. disfrutar y que se enamoren de la medicina, de la de verdad. Así que gracias a todo el mundo por quedaros aquí hasta el final. Os voy a dejar aquí en la descripción las redes de Tamara y ya sabéis, hay que luchar por una sanidad justa.